los bendiga, hermanos que nos escuchan a través de este medio. Vamos a continuar con esta clase que Dios no ha cancelado sus promesas a Israel. Y estamos viendo los versículos del 1 al 10, que la relegación de Israel es parcial. Y vamos a ver eh, el primer versículo en Romanos capítulo 11, versículo 1, que hace una pregunta retórica. El apóstol Pablo va a declarar una verdad, pero lo hace de una forma eh, con una pregunta retórica que tiene una respuesta obvia. Este, y esta pregunta que él hace refleja la confusión, refleja los malos entendidos que seguramente tuvo que rebatir en su momento y en diferentes ocasiones. Y la pregunta es, digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Y la expresión aquí que se utiliza para desechado como tal, esta expresión es muy interesante. Esta expresión tiene un significado eh, que es echar a un lado, básicamente. En el Nuevo Testamento este versículo se emplea siempre en voz media. ¿Qué significa en voz media? Cuando se arroja algo lejos de uno mismo, es decir, cuando uno avienta algo como tal. Y por ende aquí el apóstol Pablo nos está preguntando si Dios ha rehusado o, o no recibir a su pueblo que trata de acercarse a él. No está diciendo, es que ellos tratan de acercarse y Dios no quiere que se acerque. No, al contrario, lo que Pablo está diciendo es que si este, él, si Dios estaría o no dispuesto a arrojar lejos de sí mismo al pueblo que él ya había recibido mucho tiempo atrás como suyo, como el pueblo especial que era el pueblo de Israel. Y esa pregunta se responde de manera clara, de manera concisa, eh, declarando que pues era obvio la respuesta, por eso es una pregunta retórica, para aquellos que conocen el carácter de Dios, que entienden las promesas a Israel, pues solo se puede tener una respuesta, y la respuesta es en ninguna manera, imposible. Y ese es el empuje que tiene Romanos capítulo 11, y que es totalmente inconcebible, es impensable que Dios pueda renegar de sus promesas incondicionales al pueblo de Israel. Como ya lo veíamos la semana pasada, desde Abraham se hizo una promesa incondicional. Esta frase en ninguna manera, lo hemos mencionado en diferentes ocasiones, era la negación más fuerte en el idioma griego. Y hay otras versiones que dice Dios no lo permita, enfatizando de alguna manera la fuerza que tiene esta declaración. Jesús la utilizó, pero fuera de las parábolas de Jesús que se utiliza una vez en Lucas 20:16, esta frase es mayormente empleada por Pablo en el resto del Nuevo Testamento, que la utiliza 14 veces y 10 de ellas las utiliza en Romanos. En Romanos, como en este caso, y es para repudiar un malentendido que se pudiera anticipar en la mente de los lectores de sus cartas. Entonces, podemos decir que a pesar de que Israel haya sido un pueblo rebelde y contradictor, como dice en capítulo 10, versículo 21 de Romanos, las escrituras tenemos muchas promesas del Señor en el sentido de nunca abandonar a su pueblo escogido, y vamos a ver estas que aparecen en su pantalla. Vamos a 1 Samuel capítulo 2 versículo 22, por favor. Primero de Samuel 12:22 dice, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Una declaración completamente acerca de la fidelidad de Dios.
Y es esa fidelidad de Dios para con Israel lo que garantiza en última instancia la redención de su pueblo y la restauración última de la nación de Israel. Mire, vamos a ver algunos salmos en el Salmo 89, versículos del 31 al 37. Veamos lo que dice Salmo 89, 31 al 37. Salmo 89, 31 al 37 dice, si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos, entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia, ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Una vez he jurado por mi santidad, y no mentiré a David. Su descendencia será para siempre, y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Más adelante en el 94:14, a través de otro salmista, Dios promete y dice, no abandonará a Jehová a su pueblo ni desamparará su heredad. Y podemos argumentar muchas cosas, muchos argumentan la infidelidad continua de Israel, pero en el Salmo 106, versículo 44 y 45, a pesar de esa infidelidad, dice el salmista, con todo, Dios miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Entonces la gracia de Dios siempre ha sobrepasado al pecado de su pueblo Israel. En el Salmo 105, que el Salmo 105, si usted lo ha leído, está completamente dedicado a agradecer y a alabar a Dios por ser fiel, por ser quien Él es y por ser ese Dios verdadero que ha permanecido apegado al pacto que hizo con el pueblo de Israel. Y mire lo que dice en los versículos del 8 al 10. Si me acompaña, Salmo 105 del 8 al 10. Salmo 105 del 8 al 10 dice de la siguiente manera, dice, se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, la estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempieterno. Es decir, que ese pacto durará para siempre. Vemos también que después de que Israel volvió a la tierra después de 70 años de cautiverio en Babilonia, los levitas hablaron al Señor para interceder por una nación que ahora estaba en penitencia. Y reconocieron delante de Dios todos los ciclos repetitivos en que el pueblo de Israel ha pasado por la iniquidad y ha ido de la iniquidad al arrepentimiento, del perdón, del pecado al perdón, de la destrucción a la restauración y otra vez caer en la impiedad y seguir ese ciclo sin fin. Mire, vamos a leer Nehemías capítulo 9, versículos 26 al 27, si me acompaña por favor. Nehemías 9, 26 al 27. Nehemías capítulo 9, versículo 26 y 27 dice,
Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti, y echaron tu ley tras sus espaldas, y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron. Pero en el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, y según tu gran misericordia les enviaste libertadores para que los salvasen de mano de sus enemigos. Y dice el 31, ahí mismo en Nehemías 9, ahí saltése un par de versículos, dice, mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste. Continúa esta es una oración, repito, de los levitas, y dice, porque eres Dios clemente e misericordioso. Y podemos alegar que Israel no merecía más que la condenación de Dios, pero esas promesas que Dios ha hecho al pueblo de Israel pues están, y no va a permitir que el pueblo de Israel sea destruido hasta que se cumpla lo que Él ha prometido al pueblo de Israel, porque Él es fiel y verdadero. Y lo dice en el versículo 32, Él dice, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guardas el pacto y la misericordia. Entonces Dios no puede romper esas promesas porque Él las hizo, como leíamos al principio en los Salmos, jurando por su santidad. Entonces Él es fiel y es el verdadero, y no va nunca a cambiar lo que Él ha dicho, porque es la esencia de lo que Él es. Si Él lo cambiara, pues dejaría de ser Dios. Fíjese lo que se afirma a través del profeta Jeremías. Dios mismo lo afirma a través del profeta Jeremías. Jeremías capítulo 30, si me acompaña, versículos 10 y 11. Dice Jeremías 30, del 10 al 11, dice, tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante. Porque yo estoy contigo para salvarte, dice Jehová, y destruiré a todas las naciones entre las cuales te esparcí, pero a ti no te destruiré, sino que te castigaré con justicia. El que esparció a Israel lo reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño. Esa última parte es el capítulo 31, versículo 10. El que esparció a Israel lo reunirá y guardará, como el pastor a su rebaño. Entonces, como Dios ha sido fiel a sus promesas, al pacto que hizo con el pueblo de Israel, esa nación nunca fue y nunca va a poder ser dejada del todo a un lado por el Señor. Siempre va a tener lugar porque tiene promesas que Él ha hecho. Y a la luz de esta verdad es que se desarrolla el capítulo 11. ¿Sí? Entonces, y para ejemplificar que esta verdad es una realidad, número uno, Pablo se señala a él mismo como un judío creyente, por ende quiere decir que los judíos todavía tienen lugar. Señala el remanente creyente que Dios ha preservado, y también señala la revelación de Dios acerca de los judíos incrédulos que han endurecido su corazón frente a la gracia que Él ha mostrado. Y vamos a ver el primer punto, que es la verdad acerca de Pablo mismo, o la verdad acerca del escritor. Dice, porque también yo, dice en el versículo 1 de Romanos 11, también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces, la primera prueba de que Dios no ha rechazado al pueblo escogido es Pablo. Porque no solamente era un creyente en Cristo, era un apóstol de Cristo y además era israelita. Pablo era israelita. Pablo no lo menciona aquí, pero la vasta mayoría de los primeros cristianos, en efecto, eran judíos, eran judíos, y era precisamente en vista de que esos tantos judíos se habían vuelto a Jesús como Mesías, que Pablo, bajo el nombre anterior, que era Saulo, estaba persiguiendo fieramente a la iglesia. No sé si se acuerda, en Hechos capítulo 8, versículos del 1 al 3,
y 9 del 1 al 2. Si me acompaña a leer son 5 versículos. Si me acompaña a leerlos, por favor. Hechos 8 del 1 al 3 dice, y Saulo consentía en su muerte, en la muerte de Esteban, que es el capítulo anterior que le precede, nos relata la muerte de Esteban. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba, aquí está, Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Después en el 9, si le da vuelta ya a su Biblia, en los primeros 2 versículos, fíjese lo que dice. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, de los cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Entonces, antes de su conversión, él había sido el judío más fanático en todo Israel, era el que más odiaba a Cristo, era el que más odiaba a los cristianos, y él se pone de ejemplo porque si un judío que odiaba tanto a Cristo, que rechazara a Cristo con tanta vehemencia y a los cristianos por ende, podría llegar a tener fe que salva, entonces cualquiera podría. Esa es la lógica que el apóstol Pablo maneja al ponerse al mismo como un ejemplo. El evangelio tenía poder para salvar a cualquier judío si me salvó a mí. Esa es la idea de Pablo. Sin embargo, más que eso, la conversión de, del propio Pablo hacía obvio que era imposible que Dios hubiese relegado a todo Israel, porque si pudo salvar a un judío como él, pues entonces todos tenían oportunidad. Era la prueba viviente, Pablo, de que las promesas de Dios uh, no estaban siendo tiradas al suelo. ¿Sí? Y era ilógico que si esto no fuese así, Pablo arriesgara tantas veces su vida para predicar un evangelio del cual él mismo como israelita estuviera excluido. Sabemos que Pablo no era un prosélito del judaísmo, era un judío de nacimiento. Era un judío auténtico, un israelita auténtico y lo ejemplifica diciendo soy de la descendencia de Abraham. Pablo estaba hablando muy probablemente sobre los judaizantes cuando escribe 2 Corintios capítulo 11 versículos 13 y versículo 22. Y esos judaizantes eran falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazaban como apóstoles de Cristo, dice la escritura. Y hace una pregunta en el versículo 22 y les dice, ¿esos apóstoles son hebreos? Y él responde, yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? Y vuelve a responder, también yo. Entonces estamos hablando de un judío auténtico. Pablo era un judío auténtico, entonces eso habría la posibilidad para los demás judíos de decir, pues si Dios pudo salvar a un judío auténtico, entonces todavía todos los judíos que creamos pues tenemos lugar en esa salvación a través de la gracia que Dios ha ofrecido. Ahora, no solamente era de la ascendencia de Abraham, sino que era miembro de la tribu de Benjamín. Esta tribu era una de las tribus más favorecidas, por así decirlo, de Israel. El teólogo Charles Hodge dice de la siguiente manera, dice, Judá y Benjamín, en especial después del exilio, fueron las representantes principales del pueblo teocrático. Y usted lo puede analizar. Después del exilio se menciona mucho descendientes de Judá, descendientes de Benjamín, porque fueron las principales o los que se mantuvieron a mayor número de estas dos tribus a lo largo de los exilios. Entonces,
Eh, Pablo era realmente un judío, judío. En Filipenses 3, si me acompaña por favor, hace otra mención de esta distinción que él tenía como judío, y creo que es la distinción más completa que hace en todas sus cartas. Y es muy interesante, mire, acompáñame a Filipenses 3, versículos del 4 al 6. Dice Filipenses 3, versículo del 4 al 6, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces él era realmente un judío recalcitrante, y el ser de la tribu de Benjamín. Él entendió Pablo, porque lo vemos en el versículo 8 aquí de Filipenses, que era una distinción terrenal que al igual que los demás títulos, pues no tenía valor alguno. Que todo lo que él era, pues lo estimaba como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, dice, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Entonces, aquí el punto es, Pablo se pone a sí mismo ejemplo para decir, si él me pudo salvar a mí, puede salvar a cualquier judío. De esta manera se comprueba, amados, que Dios no ha rechazado de manera completa, Dios no ha rechazado de manera permanente y mucho menos ha cancelado sus promesas al pueblo de Israel. Dios los bendiga, amados.